personas le contestamos de camarera a camarera, luego a continuación les buscamos los convenios de su comarca, porque aquí hay 3 convenios, de la Costa Blanca, el de Valencia y el de Castellón. Y a continuación le decimos, pues tienes que ir a denunciar o tienes que ir a la inspección de trabajo. Si no sabes, nosotras te ayudamos. Nosotras hemos aprendido con nosotras solas, porque ante todo quieren que sean escuchadas. Cuando llega una camarera nueva a nuestras asambleas, a veces incluso hasta he llorado, por muchas veces. Mujeres que vienen la mayoría de las veces de una situación muy difícil. Nos hemos encontrado con mujeres en exclusión social, o sea, que vienen incluso, fijaros cómo ha llegado al extremo, que incluso vienen de ONGs como Cruz Roja o como Integración por la Mujer Gitana, por ejemplo, donde se hacen cursos de camareras de pisos y son cedidas a los hoteles un mes gratis y nadie luego se preocupa si esas mujeres siguen en esos hoteles o no. Esas mujeres jamás van a protestar. O mujeres madres solteras, separadas, extranjeras y españolas que también aguantamos carros y carretas, porque no vamos a decir que no aguantamos, porque tenemos una situación que muchas veces no te sales de un hotel, te metes en otro, ya no sabes si te metes de Málaga a Malagón, ¿no? Porque son todos iguales. Y en su hotel hago 85 camas. Sin embargo, como he dicho, dentro de los hoteles, el departamento de pisos, las que limpiamos, es el núcleo principal del hotel. Es la parte estructural de la propia empresa. Un hotel vende habitaciones, un hotel no vende ni restaurantes, un hotel no vende spas, ni vende restaurantes, vende habitaciones. Cuando se calculan los beneficios de la hostelería, siempre se calculan en pernoctaciones. Cuando un hotel va a una feria a vender una feria de Fitur o de Berlín, va a vender habitaciones, nunca va a vender, y vende habitaciones limpias, no vende habitaciones sucias. Como consecuencia, nosotros somos la parte estructural de la propia empresa. Sin nosotras, los hoteles no existen. Nos encontramos con casos muy sangrantes, lo llevamos a abogados laboralistas, tenemos un abogado laboralista que colabora con nosotras y ya nosotras hemos aprendido incluso a hacer denuncias de inspección de trabajo. Nosotras mismas ya hacemos las denuncias de inspección de trabajo, porque nos hemos llegado a encontrar todo esto en Benidorm, mujeres despedidas por pedir sus 2 días libres, despedidas y esa chica ir a buscar otro puesto de trabajo y cuando llega al puesto de trabajo le sale en el ordenador no aconsejable contratar por pedir sus 2 días. En contratos de formación abusivos donde empresas externas cogen a mujeres en contratos de formación durante 2 años, tienes que ser menor de 30 años, claro, a los 2 años te despide y mientras tanto has estado cobrando 600 euros al mes. En formación solo estás un día, te ponen a una camarera al lado, que las tomamos nosotras, y ese día, por ser 2 camareras, ya no llevamos 25 habitaciones, llevamos 50 habitaciones, porque tenemos una ayuda. Contratos de 4 horas pero trabajando 8, fraude a la seguridad social, que no se respeten las categorías profesionales ni la conciliación familiar, no se pagan las horas extras porque ahora si mi compañero puede que pase los partes de trabajo. Nosotras deberíamos de trabajar, si nos contratan 8 horas, si nos contratan 4, pero nosotras trabajamos por un parte de obligado cumplimiento. ¿Qué significa eso? Que si tú trabajas 4 horas pero te ponen 25 habitaciones de media como ponen en Benidorm, las tienes que hacer sí o sí, porque si no, sanciones.